¿Cómo están? Bienvenidos a este Cara y Seca de la Información. Mi nombre, ya sabés, Omar López, y hoy vamos a hablar de lo geopolítico dentro del campo de disputa de la política en el territorio local, o sea, nuestro país, nuestros distintos escenarios, provincia por provincia, los recursos naturales, el peso que tuvieron y que tienen hoy en la discusión a la hora del endeudamiento, a la hora de lo que te exigen las potencias del extranjero y cómo se negocia por parte del gobierno de Cambiemos. Pero también, atención, los cambios geopolíticos, los cambios estratégicos que hoy se juegan en el medio de un presupuesto que es una ley de leyes, que es una ley de entrega, una ley de dependencia como nunca jamás recorrió la Argentina en toda su historia, y todos los nuevos elementos que hay. ¿Con quién? Elsa Brusone es una experta en los temas de recursos naturales. Es una experta del Centro de Estudios de los Militares para la Democracia, el CEMIDA. Es una experta en recorrer cada uno de los laberintos de nuestro país. Imagínate esto, si viene un gobierno fascista, como es el de Bolsonaro en Brasil, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el acuífero Guaraní, cuya mitad atraviesa el territorio brasilero, cuya otra mitad prácticamente está atravesada por el territorio argentino? Ustedes saben que esa cantidad de agua podría suministrarse a una gran parte de la población mundial. Bueno, ¿qué va a pasar con un gobierno genuflexo y entreguista como puede ser el de Bolsonaro, con un gobierno como el que ya estamos viviendo y sufriendo en la Argentina en el neoliberalismo más atroz, con los recursos naturales? Por todo esto, no te pierdas lo que sigue. Elsa Brusone en Cara y Seca. Tal lo prometido. Elsa, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, acá estamos en la lucha. El tema que atraviesa la Argentina no solo es económico, sino de una gravedad institucional y crítica para la familia enorme. No tiene antecedentes esta voluminosa crisis. ¿Cuánto juegan todo esto, lo político, lo geopolítico y los intereses de cada uno de nosotros con nuestra patria? Y juega muchísimo, y sobre todo a partir, bueno, de la llegada de Cambiemos al gobierno, ¿no? Nosotros advertimos anteriormente a la primera vuelta y después a la segunda vuelta en las elecciones, que era lo que implicaba votar a Cambiemos. Formamos parte de las numerosas organizaciones del país que advirtieron lo que iba a pasar, y yo creo que la respuesta la dio la entonces electa gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cuando exultante el 22 de noviembre del 2015 dijo: hicimos posible lo imposible, cambiamos futuro por pasado. Creo que esa fue la definición exacta de lo que significó para el país. Creo que es un retroceso que no va ni siquiera a la década de 1990 ni a lo que conocimos durante toda la última dictadura cívico-militar. Creo que de la manera en que se están planteando las cosas, yo podría decir que esto es muy anterior a lo que fue el 17 de octubre de 1945, y si me remonto más atrás en la historia y nos vamos al siglo XIX directamente, es decir, con lo que se están conculcando todos los derechos de nuestro pueblo. No son solamente los derechos políticos, son los sociales, los económicos, son los culturales, tienen la misma, digamos, son iguales a los que dieron todos los golpes cívicos militares en el país a partir del derrocamiento del presidente Irigoyen en 1930, es decir, es la misma clase social. Te hago una repregunta. ¿Considerás que la sociedad advierte esto que vos estás narrando? Si bien hay una narrativa hegemónica que encubre lo que pasa seriamente y vivimos todos nosotros, ¿no? Pero hay una parte de la sociedad que tiene un relato en discusión con las militancias que las cruzan en los barrios, los territorios, pero el grueso suele estar recibiendo la información de los medios hegemónicos, ¿no? ¿Vos qué pensás de esto? Yo creo que van tomando nota muchos de aquellos y aquellas que votaron
a Cambiemos. Yo creo que acá también ha sido una falla de los movimientos populares, de los movimientos nacionales, de nuestros propios movimientos, de no explicarle bien a nuestro pueblo, es decir, que estas personas, estos grupos que integran Cambiemos, son los mismos que estuvieron presentes en todas las dictaduras cívico-militares en el país, donde ellos siempre detentaron el poder, donde las Fuerzas Armadas fueron los mascarones de proa, a mí me gusta decir los preservativos de estos modelos de exclusión, de estos modelos de adscripción al dominio colonial, de estos modelos que se sienten felices siendo colonias y estando sojuzgados, que gobiernan para una pequeña parte de la población, para la población más rica, la que, digamos, la que tiene más poderosa, son los que estuvieron siempre. Lo que pasa es que siempre llegaron al poder a través de los golpes de Estado. Todos nuestros golpes y nuestras dictaduras fueron cívicos militares. El poder real, el poder económico lo detentaron siempre todos estos grupos nacionales, aliados a los grupos y a las corporaciones transnacionales y a los organismos financieros y económicos internacionales. Es la primera vez que llegan por el voto de la población, llegan por vía democrática a tomar el poder. Entonces, como están acostumbrados no a la democracia, porque para ellos la democracia no tiene sentido, la república no tiene sentido, la patria no existe, el pueblo no existe. El cruce de ideas tampoco. Trae el cruce de ideas, traen una concepción autoritaria, una concepción de señores feudales, que son los dueños de la vida y de la muerte de quienes están bajo su férula, que todo aquel que no piensa como ellos, que no se subordina, que no obedece las órdenes, es el enemigo, y entonces desata las persecuciones y todo lo que estamos viviendo. Ahora, Elsa Brusone, te escucho atentamente y me pregunto, ¿no? En una época, en 1810, la discusión de la deuda externa tenía una conformación vista el escenario global que había entonces. Luego la discusión y la disputa entre el imperio inglés y el imperio norteamericano. Tras la guerra, la construcción del Fondo Monetario, aparece otra hipótesis de cómo establecer la discusión de los intereses nacionales a través de las deudas. El empréstito, bueno, la cuestión Braden-Perón. Llegamos a esta instancia donde lo geopolítico convulsiona la disputa de territorio y de poder económico en el mundo. ¿Qué es lo que no sabemos de lo que se está discutiendo y lo que se está negociando a través de tanto endeudamiento con respecto a los bienes estratégicos nacionales? Y ha puesto los bienes estratégicos, nuestros recursos naturales estratégicos como garantía, no solamente en los acuerdos realizados con el Fondo Monetario Internacional, sino también en los acuerdos que se han realizado con otros organismos financieros y económicos internacionales. La garantía de lo, digamos, que garantiza el pago de los préstamos son los recursos naturales de nuestro país. Y no es la primera vez que pasa esto. Es decir, nosotros nos tenemos que remontar al siglo XIX. El primero que enajena recursos naturales por deuda, a cambio de deuda, es Rivadavia, con el préstamo de la Baring Brothers. Los segundos que enajenan recursos naturales a cambio de deuda externa son los gobiernos de Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento. Cuando Avellaneda pronuncia la famosa frase, tenemos que pagar la deuda con sangre, sudor y lágrimas, era porque el país había sido puesto como garantía del pago de la deuda. Entonces, no estábamos en condiciones de enfrentar al poder hegemónico de entonces, que era Gran Bretaña, con todos sus organismos de carácter económico y financiero. Era pagar la deuda o perdíamos el país. Bueno, esto es lo que pasó, entonces ahora lo que hacen es exactamente lo mismo. Por supuesto que hoy el mundo es totalmente diferente. Claro, hoy tenés las potencias cruzadas en disputa, ¿no? Lo cual es mucho más grave. Tenés potencias cruzadas, tenés un mundo que tiende a la multipolaridad, hay aliados a los que uno puede recurrir. Y en este caso lo que nosotros tenemos es que como ninguno de los acuerdos, ni estos, ni los acuerdos hechos en defensa y seguridad con Estados Unidos, con Gran Bretaña y con Estado de Israel, han pasado por el Congreso de la Nación, para nuestras leyes vigentes y nuestra Constitución, son ilegales, ilegítimos e inconstitucionales. Por esto hay tantas presentaciones,
por parte de diputados y senadores de la oposición, por parte de organizaciones sociales, por parte de abogados constitucionalistas, en el Congreso, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, estas son herramientas que nosotros tenemos, más toda una herramienta de derecho internacional, de resoluciones vigentes por parte de Naciones Unidas, de los años 1952-53, la resolución 1803 del 14 de diciembre del año 1962, la Carta Mundial de la Naturaleza del 28 de octubre de 1982, la Convención sobre Diversidad Biológica que reconocen la soberanía de los pueblos, sobre todo sus recursos naturales, y en el caso de la resolución 1803, habilita a la recuperación de todos los recursos naturales que ese país tenga enajenado, porque eso tiene que ver con la integridad del país, con la existencia del país, con la existencia de un pueblo, con el desarrollo social y económico de un pueblo. Estas leyes internacionales las utilizó Kuwait en el año 1977 para recuperar el petróleo. ¿Y sabés qué cosas qué pasó en la región nuestra? Las utilizaron los presidentes Evo Morales y el Hugo Chávez Frías para recuperar los recursos naturales tanto de Bolivia como de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a hacer un día un programa especial sobre qué hay de lo que no se cuenta de Bolivia y de Venezuela con los recursos naturales y los estados democráticos, que es todo un capítulo realmente formidable. Pero yo te quería preguntar algo muy importante, porque por todo lo que vos vas exponiendo, ¿qué sucede con la llegada de un lamentable Bolsonaro a Brasil, al poder, con los enormes yacimientos acuíferos que tenemos? Partes son de Brasil, están en Brasil, y partes están en Argentina, cuando aparece un gobierno entreguista como el de Bolsonaro, fascista como el de Bolsonaro, con lazos con el neoliberalismo. ¿Qué nos cambia en lo geopolítico? Y nos cambia todo porque ya él ha demostrado que, nacionalista no es, sí es fascismo, pero es un fascista recargado, sí. Porque normalmente para alguien, es decir, cuando nosotros vemos lo que hizo, por ejemplo, Hitler con Alemania para el interior, no vamos a juzgar el holocausto, ni la persecución, ni nada, ¿no? Sino lo que buscaban. Y cuando uno hoy recorre Italia y ve todavía las obras monumentales que dejó el fascismo, digamos, en Italia, donde tenían una percepción totalmente distinta, ya es totalmente recargado, porque ni siquiera tiene en cuenta, digamos, la soberanía o el nacionalismo con respecto a Brasil, ¿verdad? Entonces carga sobre sus espaldas todo lo peor, porque tiene un alineamiento incondicional con Estados Unidos. Ya ha dicho que si hay que intervenir militarmente en Venezuela e invadirla, pues lo va a hacer. Tiene ánimos guerreristas. Yo creo que en cualquier momento a nosotros nos resucita la hipótesis de conflicto con nosotros, que en un momento la tuvimos, justamente la génesis del Mercosur, aunque fue económico, pero también era político. La génesis de UNASUR es superar, lo mismo que CELAC, digamos, todo esto de pensar que el enemigo es mi hermano país vecino que tengo. Entonces, creo que es muy, muy peligroso lo que representa en la presencia de Bolsonaro en Brasil, que en parte ha sido producto de los mismos errores cometidos por el PT en los años de gobierno que ha tenido, más allá también de la manipulación que sabemos que tienen los grandes medios, claro. Lo que sabemos que son estas iglesias evangélicas que no tienen nada que ver con las iglesias protestantes que uno conoce, o es decir, ni con las iglesias metodistas, ni lo que son, que normalmente están implicadas en el tema de opción por los pobres, como es decir, buena parte de la Iglesia Católica. Elsa, estamos en presencia, es para otro programa, para reflexionar, estudiar seriamente, en presencia de un nuevo ciclo en América Latina que empieza con las intenciones de los imperios del separatismo en América Latina, sí. Producto de todos los recursos que se detentan. Sí, es la destrucción de UNASUR, claro. Apuntan a destruir CELAC, por eso apuntaron a la destrucción del Mercosur, porque el objetivo sigue siendo la apropiación, el libre control y el acceso a recursos naturales estratégicos. Hay una nueva ofensiva imperial y colonial sobre el mundo,
donde esto hasta queda manifiesto en todos los documentos que se han elaborado en Estados Unidos, donde sin tapujos determinan que el continente africano, todo lo que es nuestra América, pero también todo lo que es el Próximo Oriente, tiene que estar bajo su control en un proceso de militarización cada vez más profunda y más amplia, con la instalación de todo tipo de bases militares, encubiertas, descubiertas, disfrazadas de lo que venga, como dicen ellos, ¿para qué? Para tener libre acceso y control de recursos naturales que ellos ya no tienen y que los necesitan para seguir siendo, digamos, la potencia dominante en el mundo, en un mundo que está girando hacia el multipolarismo, multilateralidad, porque están surgiendo, han emergido tenemos potencias emergentes otra vez. Tenemos China, que se va afianzando seguramente como la mayor potencia en este siglo XXI, pero Rusia no le va a la saga. La India viene caminando muy fuerte. Es decir, por eso te decía que hay un escenario de conflicto donde queda el país, Argentina en este caso, ahora con Brasil, en el epicentro. Y donde Argentina, el gobierno argentino ha decidido un regreso a relaciones carnales recargadas, más que en la década de 1990, justamente con Estados Unidos, con Gran Bretaña y con el Estado de Israel, en un mundo que va hacia otros caminos, que está buscando otras formas. Nosotros regresamos para atrás. Claro, porque todos somos conscientes, la mayoría de los países, de los pueblos del planeta, son conscientes de que debemos ir hacia un mundo multipolar, porque es lo que en última instancia nos va a garantizar no solamente la paz, sino también la supervivencia del planeta y de nosotros, porque hasta ahora no hay a dónde ir, no hay otro lugar a dónde ir. Esta es nuestra casa. Elsa, queda tanto como siempre cuando hablamos contigo en el tintero, ¿no? Pero la idea es hacer cada vez más recurrentes estos encuentros. Nosotros te queremos agradecer mucho y dejar abierto este momento, pensando sobre todo estas cuestiones, ¿no? O sea, el nuevo escenario, las viejas disputas y las necesarias correcciones en el campo de la narrativa nacional y popular, en el campo de la construcción frentista nacional y popular, para poder frenar realmente por esta situación. Por eso nosotros necesitamos dejar egos aparte, totalmente, orgullos aparte, y luchar ¿para qué? Para la construcción de un verdadero frente de liberación nacional en todos los sentidos, para poder hacer frente no solamente al momento que estamos viviendo, sino a los momentos en el corto, en el mediano y en el largo plazo que vienen. Un verdadero frente de liberación que retome las banderas de la Revolución de Mayo, las banderas de nuestra independencia, las de nuestros libertadores, que retome el plan de operaciones de la Revolución de Mayo, que retome aquellos planes quinquenales del año 1945, el plan trienal del año 74 al 76, que retome esas banderas que fueron fundantes, que en el caso de las Fuerzas Armadas son las banderas no solamente de San Martín, sino también las banderas de Savio, de Mosconi, del Braldrich, del general... Y que son una base fundamental de sustento de la nueva visión geopolítica hoy, ¿no? Que son la base porque en última instancia un Frente de Liberación Nacional para hacer... si triunfa, para poder triunfar contra los enemigos de adentro y los de afuera, va a necesitar una conjunción pueblo-fuerzas armadas, que es el concepto del pueblo o nación en armas. Entonces, para que esa conjunción, que es lo que le está permitiendo a Venezuela y está permitiendo también a Bolivia sostenerse, haga que el proyecto no pueda ser tumbado. Elsa, te agradecemos infinitamente. Gracias. Y a ustedes, bueno, esperar que próximamente va a estar otra vez con nosotros Elsa Brusone, y hay muchísimo, nos ha dejado una enorme cantidad de temas sobre los que hay que reflexionar, y reflexionar intensamente, porque el futuro se está definiendo ahora, en este preciso instante. Las conclusiones quedan en tu casa, en tu familia, entre compañeros. ¿Qué más agregar después de esta charla excelente que tanto agradecemos a Elsa Brusone? Chau, hasta mañana.